Hola, soy María Isabel Cabarcas Aguilar, abogada y trabajadora social, estudiante de la Maestría en Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia y Derecho de la Universidad de Girona. Y desde aquí, desde Riohacha, quiero compartir con ustedes este video de sustentación de mi trabajo de fin de maestría titulado El Sistema Normativo Consuetudinario Sucuaypa Wayuu y la figura del Puchipu, una mirada jurídico-cultural a las prácticas ancestrales de resolución de conflictos por parte de la comunidad indígena Wayuu de La Guajira. Y es que la decisión de desarrollar mi trabajo de fin de maestría fue impulsada también por el aporte y por la motivación del maestro Ricardo Rabinovic en razón de haber compartido en los diálogos jurídicos gironinos algunas reflexiones justamente sobre estos dos componentes, el Sucuaypa Wayuu y la figura del Puchipu. Lo anterior en razón a que la resolución de conflictos ha sido tal vez uno de los temas o componentes más abordados por parte de las ciencias sociales en el mundo, y es así como esas ciencias sociales incluso han cooperado para poder proponer alternativas cada vez más pertinentes frente a una sociedad que es cada vez también más dinámica. Sin embargo, desde hace solo algunas décadas se le ha prestado atención, la debida atención, a las formas y a los rituales y a esas figuras étnicas que desde el interior de los pueblos originarios han contribuido a los procesos de supervivencia y también a los procesos de sostenimiento de esa convivencia pacífica al interior de las comunidades indígenas. Es probable que en el departamento en el que me encuentro, que es el departamento de La Guajira, el cual por mucho tiempo fue digamos, abandonado o no estuvo presente en la agenda estatal y en donde los mismos indígenas protegieron el territorio de una manera vehemente, hiciera que este tipo de prácticas no solamente surgieran, sino que también se arraigaran con una mayor fuerza, pues se trataba no en vano de la supervivencia de los miembros de esta comunidad indígena, que además resulta ser la más numerosa de Colombia. Es probable que su población esté rondando aproximadamente los 380.000 habitantes o los 380.000 miembros que se autorreconocen como Wayuu y están dispersos en medio de una geografía bastante agreste, frente a un cambio climático cada vez más avasallador y más riesgoso para sus vidas, en el territorio de la media y de la alta Guajira, ubicados en unos territorios, algunos resguardados, ¿verdad? Y por otra parte, aún en medio de estas difíciles circunstancias sobreviven prácticas, rituales y todo un sistema de principios, valores y creencias con una eminente connotación cosmogónica y también con unos personajes míticos que son los que le dan más fuerza e impregnan de ese misticismo que muchas veces es tan admirado, que atrae, tan magnético para el estudio de las diversas ciencias sociales y para el abordaje desde distintas perspectivas y ramas del conocimiento. Es así como a través de la intervención del Puchipu o palabrero, las familias buscan un acercamiento cuando sucede una desaveniencia o cuando existe la posibilidad real o está sucediendo el conflicto. Una de las familias involucradas busca en este Puchipu el apoyo para poder transmitir un mensaje que en todo caso deja sentado un precedente de disposición, apertura, pero sobre todo de necesidad del diálogo. Y es que el diálogo es, además de ser el medio o el mecanismo a través del cual las partes
ponen de presente no solamente sus diferencias, sino también la posibilidad real de un proceso de reconocimiento, de reparación, de reconciliación. Es en sí misma una institución. La palabra entre los wayuu es en sí misma una institución que se vale de la retórica, de la estética, de los encomios de la vida, del análisis de los fenómenos naturales y también incluso de las relaciones entre los seres no humanos para manifestar ese interés y esa necesidad de ponerle solución a un conflicto. Los puchipú generalmente nacen con ese don y son llamados por su propio círculo familiar para ir asumiendo este rol desde que son muy jóvenes, desde que no son puchipú, para que haya la posibilidad de hacer de manera más fuerte esa transmisión intergeneracional que permita que el conocimiento de los puchipús mayores sea transmitido a esa nueva generación que va a estar dispuesta, atenta y por supuesto con toda la voluntad y la necesidad de servirle a su propia comunidad. Las disputas o los asuntos que generalmente resuelven los puchipú pueden ser tanto aquellos que han acarreado hechos de violencia como aquellos que no. Por ejemplo, cuando se desea llevar la palabra, que es como la forma de asociar la labor de ese puchipú, llevar la palabra en razón, por ejemplo, de un matrimonio o del interés incluso de efectuar una compra o de llevar a cabo un proceso de reparación o un proceso de mediación para resolver un conflicto incluso por algún tipo de hecho que conlleve o que haya conllevado el derramamiento de sangre. En este orden de ideas, dado que en Colombia a partir de la Constitución de 1991 se reconoce ese pluralismo jurídico en el que queda enmarcado por supuesto los sistemas jurisdiccionales indígenas, también llamado derecho propio, las decisiones que se toman tienen total validez, los procedimientos que se desarrollan tienen también validez y son respetados por esas autoridades del derecho occidental o del derecho positivo o del sistema normativo tradicional. Lo anterior en razón a que las autoridades tradicionales indígenas tienen la posibilidad de ejercer esa autoridad, valga la redundancia, o esa potestad de poder salvaguardar los procesos de convivencia tanto interclanil como interfamiliar o intrafamiliar, apoyados y coadyuvados también por ese sistema jurídico que los reconoce, que es a partir de justamente de la Constitución de 1991. Probablemente los procesos de reconocimiento a través de investigaciones o a través de misiones académicas que comenzaron a identificar el valor de estas prácticas ancestrales pudiera iniciar hace aproximadamente unos entre 30 a 40 años. Sin embargo, en el año 2010, hace 11 años, se marca un hito histórico cuando la UNESCO, gracias a un proceso conjunto entre el Ministerio de Cultura y las autoridades del pueblo wayuu, generaron todo un esquema de plan de salvaguarda y proceso organizativo que conllevó a la declaratoria del sistema normativo consuetudinario Sucuaypa Wayuu y a la figura del puchipú como patrimonio inmaterial de la humanidad. Dada esta declaración, las miradas se volcaron hacia esa riqueza cultural, hacia esa sabiduría originaria que existe entre los pueblos indígenas, especialmente en este caso en el pueblo wayuu, y se fomentó un estudio mucho más detallado de estos personajes, de estos procedimientos, de cómo alrededor de la convivencia se han tejido ancestralmente unas estructuras y unas figuras que han permitido supervivencia, pero sobre todo le han ayudado a adaptarse dado los grandes desafíos que la humanidad viene atravesando y que para los pueblos indígenas se constituyen
cada vez más en amenazas reales de esa supervivencia cultural o de la conservación de su sistema de principios, valores y creencias. Es importante destacar que entre los elementos que pueden componer una compensación pueden existir ganado vinocaprino, también ganado vacuno, también ganado caballar. También puede haber dinero, sin embargo, no es, digamos, la parte más importante de la compensación. Y por supuesto, existirán también collares de piedras con un significado esencialmente mitológico, que entre las familias generalmente se van entregando de generación en generación y que hacen parte probablemente de alguna dote, de algún matrimonio, y que llegaron allí en razón de la conservación o de la necesidad de conformar un patrimonio familiar con el cual se tuviera con qué responder ante el riesgo por la aparición de los conflictos. Y es que el collar puede ser, no solamente es una prenda, no solamente un objeto estético, sino que se trata en gran medida de ese cuidado que alrededor de él existió y de esa transmisión interfamiliar para poder salvaguardar ese patrimonio que eventualmente sería utilizado frente a la posible aparición de los conflictos o de algún otro tipo de eventualidad, como los matrimonios, por ejemplo, o también en algún caso de tener que atender situaciones económicas, por ejemplo, por la aparición o por la existencia de algún rito fúnebre o velorio. Es muy importante significar también la importancia que tiene la mujer, pues aunque la mujer no es protagonista directa en los procesos de resolución de conflictos, digamos que su rol es más íntimo entre la familia. La mujer, como dice mi tía Iris Aguilar, una extraordinaria tejedora wayú, mi tía Iris dice que la mujer que no es sabia no es mujer, y es porque esos atributos esenciales son naturales a la sabiduría que solo emerge de la mujer como dadora de vida, en razón de ese rol sacro que tiene dentro de la cultura wayú. En ese orden de ideas, la mujer es buena consejera y probablemente al interior de la familia, en la intimidad de la familia o de ese eiruku, ella sea la que tenga la potestad de decirle al oído a un hombre de su familia, que puede ser un hijo, que puede ser un nieto, que puede ser un sobrino, si existe o no la necesidad de un conflicto real, o si hay la necesidad de tomar venganza, o si se obvia el conflicto, lo cual por supuesto es un escenario no deseado, por cuanto que además se toma de presente de que las mujeres siempre vamos a querer la paz, porque además las mujeres son las prolongadoras del linaje. Por eso el color de la vida, ese color rojo, es el color de la sangre, de ese vientre de donde emerge todo, que es finalmente el vientre de donde vienen todo ese conocimiento ancestral de la cultura wayú, y que tiene sin duda un sello de mujer. Existe un ritual precioso denominado Errirrawa, con el cual se sella ese ánimo de darle fin al conflicto, y finalmente se sustenta también en ese Kohutta-Hirrawa, o entendimiento o respeto mutuo, que es lo que se quiere en la medida en que se avanza hacia una propuesta de solución de los conflictos. Con esto quiero significar que alrededor de esas prácticas ancestrales existe una sabiduría basada en el reconocimiento de los valores de la cosmogonía y de la esencia mítica del pueblo wayú, que resulta necesario comenzar a mirar esas prácticas ancestrales en la medida en que pueden llegar a enriquecer los sistemas occidentales, que muy seguramente se van a ver desgastados o afectados por el uso reiterado o por el mismo dinamismo de la evolución de la humanidad, que cada vez presenta nuevos desafíos para los procesos de resolución de los conflictos.
En esa sabiduría ancestral muchas veces está la respuesta y debemos desde las ciencias sociales y especialmente desde el derecho, en armonía y en conjunción con otras ciencias como la antropología, la sociología, ser mucho más sensibles y más estudiosos de esos sistemas normativos que están basados en la costumbre, que no están escritos en ninguna parte y que han permitido no solamente la supervivencia, sino también una convivencia pacífica al interior de las comunidades indígenas. Al mismo tiempo lo han hecho también en su interrelación con los grupos occidentales o arijuna. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin cerrar este video con un poema de Vito Apshana que se titula Waumain, nuestra tierra. Si vienes a nuestra tierra, descansarás bajo la sombra de nuestro respeto. Si vienes a nuestra tierra, escucharás nuestra voz también en los sonidos del anciano monte. Si vienes a nuestra tierra con tu vida desnuda, seremos un poco más felices y buscaremos agua para esta sed de vida interminable. Muchas gracias. Quiero dedicar este video de sustentación de mi trabajo de fin de maestría a Guillermo Ojeda Jayariyú, coordinador del proceso organizativo de la Junta Mayor de Puchipu, y a los Puchipu Andrónico Urbay, Hilder Aguilar de Luque, Odilon Montiel y a mi querida amiga Anadelia Fernández, quienes me han acompañado en este proceso de conocimiento y de acercamiento cada vez más presente al sistema normativo Sucuay Paguayú y a la figura del Puchipu. Y en palabras de Ángela Maya, quien dice: mira que he venido desde Riohacha, una tierra lejana, y me he alojado en tu casa sin ser tu pariente, porque he venido a traerte la paz. Muchas gracias.